un reino de justicia, un reino de misericordia, un reino de verdad, un reino de justicia justa que aborrece lo que es la maldad. Y mis hermanos, este fundamento de un reino de justicia es el fundamento que empezamos a ver en el texto que hoy se ha leído en el segundo libro de Samuel, a partir del capítulo 3, del versículo 7 hasta el versículo 39. Lo que vamos a ver, mis hermanos, en este texto es cómo el reino de Dios, a través de su rey, sigue estableciéndose. Vamos a ser testigos, mis hermanos, de cómo el reino de David, que es el reino de Dios en último término, es un reino que sigue avanzando y sigue poco a poco estableciéndose. Y vamos a ver que es un reino, mis hermanos, de justicia. Y vamos a ser testigos de ese establecimiento del reino básicamente de tres maneras. Si han tomado atención a este texto, se van a dar cuenta de que el texto se divide en tres partes, en tres grandes partes, de manera sencilla. Lo que son los versículos del 7 al 21, nos vamos a dar cuenta que el texto nos va a mostrar la manera en cómo ese reino sigue estableciéndose, sobre todo en lo que sucede con Abner y con David. Después veremos que de los versículos 22 hasta el 39 nos vamos a dar cuenta de la justicia que está implícita en el reino que sigue estableciéndose. Y cuando llegamos al final del capítulo, no es tanto una parte, sino que es la conclusión misma del capítulo, en el versículo 39, la última frase que dice David: Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Lo que nos vamos a dar cuenta aquí es que vamos a ser testigos de ¿qué? Testigos de esa confianza en la justicia de ese reino que sigue estableciéndose. Así que, mis hermanos, tengan sus Biblias abiertas en lo que es el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, los versículos del 7 al 39, y vamos a destacar precisamente, mis hermanos, estos tres puntos ya que han aparecido en lo que son la pantalla. Vamos a ser testigos, como he dicho, de la manera en cómo el reino sigue estableciéndose. Segundo, vamos a ser testigos de esa justicia implícita en el reino que sigue estableciéndose. Y tercero, seremos testigos de la confianza en esa justicia de ese reino que sigue estableciéndose. Pues vamos al primer punto, mis hermanos, a la manera en cómo ese reino de Dios en David continúa adelante y se establece. Y lo primero que vemos, mis hermanos, es que la manera en cómo se establece es por medio de una arrogancia oportunista. Fíjense que esto puede parecer un tanto extraño, mis hermanos, pero lo que nos damos cuenta aquí es que el reino empieza a establecerse por medio de una arrogancia oportunista, específicamente la arrogancia oportunista de Abner. Y nos vamos a dar cuenta de esto. Pero ahora bien, debemos tener en mente, mis hermanos, que la sección del capítulo 2 hasta el capítulo 5 de Segunda de Samuel conforma lo que es una sola unidad, cuyo tema es precisamente el establecimiento de este reino de David. Fíjense que la semana pasada vimos cómo el reino empezaba a crecer, como el reino ya empezaba a establecerse, y lo vimos que se establecía de manera muy pequeña. Empezaba solamente David siendo rey sobre la casa de Judá. Pero empezó ya el reino a establecerse, el reino de Dios en su rey escogido, solamente sobre la casa de Judá, como ese pequeño grano de mostaza que irá poco a poco creciendo hasta hacerse un árbol precioso e inmenso. Pero ahora llegamos al capítulo 3, mis hermanos, nuestro capítulo de hoy. Vamos a ver cómo ese reino sigue adelante y sigue estableciéndose, sobre todo en lo que Abner va a hacer y va a pedir, sobre todo, a David. Y cuando llegamos al capítulo 4, nos vamos a dar cuenta de que este reino que hoy veremos, que es un reino de justicia al que empieza a establecerse, en el capítulo 4 nos vamos a dar cuenta de cómo esa justicia se pone en práctica en el reino, cómo esa justicia se ejerce juntamente con el juicio dentro de ese reino que empieza. Y llegaremos, mis hermanos, al capítulo 5,
Y ahí vamos a ver cómo ese reino se establece en el sentido que David reinará ya sobre todo Israel. Fíjense cuando vamos al capítulo 5, mis hermanos, y los versículos del 3 al 5. Se nos dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, e ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que es el tema de estos capítulos, de esta sección? Nos damos cuenta cómo el reino poco a poco va estableciéndose, y ese es el hilo que no podemos perder en esta sección. Esta es lo que es la línea de vida que nos va a mantener. Aunque salgan diferentes temas, esa es la línea de vida que nos mantendrá para saber qué es lo que sucede y pasa en estos capítulos. Y fíjense de dónde venimos. Vimos la semana pasada de que 2 reinos se levantaban, el de David sobre Judá y el de Isboset, que fue puesto como rey sobre Israel por Abner. Y nos dimos cuenta de que había guerra entre estos 2 reinos, guerra entre estas 2 casas, mis hermanos. Era como un juego de tronos. Y ahora, mis hermanos, en esa guerra entre esas 2 casas y esos 2 reinos, entre el hecho de que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Fíjense el capítulo 3, el versículo 6, cómo termina. Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Ahora sucede algo, mis hermanos, que le da la vuelta al asunto. Y es que hay una acusación lanzada sobre Abner. Y una acusación que parece insignificante, pero que es importante, mis hermanos. Y es la acusación que nos encontramos en el versículo 7 del capítulo 3. Fíjense en lo que se dice aquí, mis hermanos. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rizpa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Fíjense que esto, mis hermanos, puede parecer insignificante, pero es algo, mis hermanos, de tremenda importancia lo que aquí sucede para empezar a cambiar las cosas. Porque debemos recordar un poquito quién era Abner. Venimos del capítulo 2, mis hermanos, pero Abner veremos que ya aparece también en Primera de Samuel. Abner hemos dicho que fue el que puso a Isboset como rey sobre Israel. Pero es que, mis hermanos, Abner, Isboset y Saúl estaban familiarmente relacionados. Porque cuando vamos, mis hermanos, al primer libro de Samuel, el capítulo 14 y el versículo 50, fíjense lo que se dice. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, quién era Abner? En ese sentido, mis hermanos, Abner estaba relacionado ¿con quién? Estaba relacionado familiarmente con Saúl, porque su padre Ner era el tío de Saúl, y estaba relacionado con Isboset, a quien él cogió para ponerlo como rey. Esto puede ser, mis hermanos, una de las razones por las cuales a Abner le costase tanto el hecho de tener que reconocer que ahora el reino que iba a reinar, la dinastía que iba a reinar, no era la dinastía de su propia familia, sino la dinastía de Judá y del rey David. Por eso quizá le costaba tanto y puso ¿a quién? A Isboset, familiar, ¿ya?, en el trono. Pero lo puso también, acuérdense, mis hermanos, porque es muy posible que Abner, mis hermanos, poniendo a Isboset, fuese Abner quien viese la oportunidad para algo. ¿Saben qué? Viese la oportunidad para mover los hilos del reino de Isboset, y poco a poco viese la oportunidad, ¿saben para qué? Para hacerse con el trono, para hacerse con el reino. ¿Y dónde vemos esa oportunidad interesada de Abner de querer hacerse con el reino? Lo vemos precisamente en el harén de Saúl. Lo vemos precisamente en esa acusación de que se acusa a Abner de haberse
llegado a Rizpa, la concubina de Saúl. Porque hay algo, mis hermanos, que debemos entender de aquella cultura. Acuérdense que la semana pasada les dije que una de las maneras en cómo el poderío de un rey y de un reino se mostraba era mediante lo que era la belleza y el número de esposas que tenía y el número de hijos que tenía. Por eso en el capítulo 3, los 6 primeros versículos, cuando se nos dice que el reino de David se fortalecía y la casa de Saúl decrecía, lo que se nos da para mostrar que el reino de David se fortalecía es que las esposas y los hijos que David tenía. Por tanto, el número de esposas mostraba en aquella cultura, mis hermanos, lo que era el poderío, el crecimiento y el poder de ese reino y de ese rey. Y cuando el rey moría, ¿saben a quién pasaba, mis hermanos, ese harén? Pasaba precisamente a su heredero, a su hijo. Y aquí cuando Abner, mis hermanos, supuestamente se llegó a una de las concubinas de Saúl, Rizpa, lo que Abner estaba haciendo, ¿saben qué era, mis hermanos? Era una declaración de intenciones clara. Era una declaración, mis hermanos, de quedarse con el reino que le pertenecía ¿a quién, mis hermanos? Al reino que le pertenecía a Isboset. ¿Se dan cuenta cómo Abner poco a poco se va abriendo camino, mostrando su interés y su oportunidad para hacerse con qué, mis hermanos? Para hacerse con el reino. La verdad es que no se nos dice si fue una acusación real o si solamente fue un rumor. Pero viniendo, mis hermanos, del capítulo 2 y viendo un poquito cómo era Abner y cómo está aquí, tenía todos los números para haber hecho esto, mis hermanos. Pero la cuestión, fíjense, que lo que nos encontramos aquí es que empezamos a ver ese oportunismo de Abner para hacerse con el reino. Y cuando se le confronta, cuando entonces se le dice qué es lo que estás haciendo, cuando se dice comúnmente, se le ve el plumero, mis hermanos, de sus intenciones y su oportunidad, ¿cómo responde Abner? ¿Saben cómo responde? Responde, mis hermanos, con una arrogancia terrible. Fíjense en la respuesta, mis hermanos, de Abner en el versículo 8. Fíjense la arrogancia y el enojo de Abner. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que te pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Mis hermanos, las palabras de Abner y la arrogancia que hay ahí no tienen desperdicio alguno. Porque fíjense lo que Abner, fíjense cómo responde Abner. Le dice: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? No dice soy cabeza de conejito, soy cabeza de... No, cabeza de perro. Es decir, utiliza, mis hermanos, un animal que era ¿qué? Un animal impuro, mis hermanos. Un animal considerado por la ley de Dios como impuro. Un insulto que se utilizaba a los gentiles para llamar los perros como impuros que eran, mis hermanos. Pero ahora bien, no piensen, mis hermanos, en los perritos que salen en TikTok, ¿ya? No piensen en los perros que llevan el lacito en la cabeza, mis hermanos, las manicuras de las uñas y llevan la permanente en el pelaje. No, mis hermanos. Aquí los perros se referían a los perros de la calle. Los perros, mis hermanos, vagabundos. Esos perros, mis hermanos, salvajes que comían de todo. Esos perros, mis hermanos, que volvían a su vómito. Vomitaban y se comían lo que vomitaban. Y no solamente esto, mis hermanos, sino que eran además, ¿saben qué? Peligrosos. Peligrosos porque eran perros, mis hermanos, que no te podías fiar de ellos. Por eso eran animales, mis hermanos, impuros. Yo recuerdo años atrás, y quizá algunos recuerdan, que aquí en España había perros vagabundos por las calles. Y me acuerdo pasar muchas veces por la perrera y se oía a los perros ladrar de una manera insoportable, mis hermanos. Ahora ya no vemos, pero en algunos lugares de Latinoamérica todavía se ve. En Chile allí le llaman los perros vagos. ¿Ya? No porque no hagan nada, son los perros vagos, mis hermanos. Y la verdad es que no te puedes fiar de ellos, ¿eh?
No te puedes fiar de ellos porque nunca sabes cómo van a responder. Yo recuerdo que ahí en Chile tuvimos que hacer una visita con el pastor de la iglesia ahí de Leida. Íbamos en bicicleta, mis hermanos, y de repente salió uno de esos perros, mis hermanos. Pero un perro... Era pequeño, ¿ya? Gracias a Dios, ¿ya? Era pequeño. Íbamos en bicicleta, mis hermanos, y casi me coge la pierna aquí. Así que el perro describió una parábola de la patada que le di, mis hermanos. Siento si alguien tiene sentimientos animalistas, pero lo siento. Antes era mi pierna que no el perro, ¿ya? Entonces, fíjense, mis hermanos, que esto es lo que está diciendo aquí Abner. Dice, ¿soy yo acaso ese cabeza de perro que pertenezca a Judá? Por lo tanto, Judá son, ¿qué? Una línea de perros en ese sentido, ¿ya? Y fíjense después lo que Abner dice, yo he hecho misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos, con sus amigos, y no te he entregado en la mano de David, gracias, ¿ya? Yo he hecho misericordia. Y dice, ¿de verdad? ¿O había un interés, mis hermanos, ahí detrás? Y fíjense que no niega lo que ha hecho, si ha hecho algo, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. No lo niega. Pero fíjense cómo responde, mis hermanos, Abner. Cuando se le descubre la agenda que Abner tenía por detrás, Abner responde con arrogancia. Es que hay a veces, mis hermanos, que uno se pregunta que puede verse, mis hermanos, personas que se esfuerzan por la casa de alguien, personas que se esfuerzan por algún tipo de reino, y uno se pregunta, ¿hay honestidad y sinceridad en ello? ¿O hay una agenda escondida? Y saben muchas veces, mis hermanos, cuando esto se sabe, cuando se confronta esa agenda escondida, la respuesta es una respuesta de arrogancia, como reaccionó Abner. Pero de arrogancia oportunista. Este tipo era un oportunista. Porque ¿qué es lo que hace ahora? No le funcionó con Isboset. ¿Y qué es lo que hace? Si no me va Isboset, ¿me voy con quién? Me voy con David. Fíjense, sigan leyendo, el texto lo dice. Así, versículo 9, haga Dios a Abner y aún añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El tipo era arrogante, pero es que ahora en esa arrogancia ve una oportunidad sublime. No me ha ido bien con Isboset, pues ahora, ¿sabes qué? Me voy con David. Y quizá, oye, si soy capaz de que ese reino llegue a David, quizá me da una posición como jefe del ejército de David, mis hermanos. Pero fíjense que ahora tienen que tomar un paso atrás en sus Biblias y ver cómo ahora toda esta sección, mis hermanos, se mueve en ese interés de lo que Abner estaba haciendo. Y fíjense que Abner tiene el interés, mis hermanos, de que ese reino sea trasladado a David. Básicamente 3 veces aparece. Fíjense, lo hemos visto aquí en el versículo 10. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Fíjense que esto vuelve a aparecer cuando vamos al versículo 18. Fíjense lo que dice a los ancianos. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos los enemigos. Y ahora fíjense el versículo 21, mis hermanos. Es cuando aquí Abner le dice a David lo que va a hacer. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan pacto contigo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El tema es que Abner no se volvió al reino de David por la gracia de Dios, mis hermanos. Abner se volvió al reino de David. Eso fue un movimiento puramente político y un movimiento de pura oportunidad e interés de Abner. Y si se fijan, mis hermanos, en ese movimiento, en esos versículos que hemos leído, hay 3 cosas que llaman la atención, mis hermanos, en esa arrogancia oportunista de Abner. Y la primera que llama la atención, mis hermanos, es que Abner pensaba de que él era el hombre del día, de que él era el que podía verdaderamente levantar ese reino para David. Era el que verdaderamente podía levantar y mover ese reino conforme a su interés, que era el reino
en últimas, de Dios en su rey escogido. Fíjense el lenguaje de Abner, mis hermanos. El lenguaje de Abner es un lenguaje de yo y yo. Lo vemos sobre todo en el versículo 21. Fíjense lo que dice Abner, mis hermanos. Después de que le pide haz pacto conmigo, y fíjense el versículo 21. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y yo juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Abner, mis hermanos? Fíjense que aquí la arrogancia y el orgullo de Abner hablan por sí solos. ¿Y de qué manera hablan? Yo me levantaré, yo iré, yo juntaré. Es decir, soy yo y yo. Y Abner, mis hermanos, aquí esa arrogancia era tan grande y esa oportunidad la vería tan clara delante de él, mis hermanos, que se pensaba que ese reino, que es el reino de Dios que se estaba estableciendo, ese reino podía ser supeditado bajo a su manera de hacer y de dirigir las cosas. Pero hay algo, mis hermanos, que es peor. Y es que Abner, mis hermanos, sabía la promesa que Dios había dado a David. La conocía. Fíjense que 2 veces la menciona. Fíjense en el versículo 10. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Esto es conforme, fíjense el versículo 9, ha jurado Jehová a David. Conocía de la promesa de Dios a David. Fíjense lo que le dice a los ancianos en el versículo 18. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Mis hermanos, Abner conocía la promesa que Dios había jurado a David. ¿Y cómo la conocía, mis hermanos? Porque Abner ya aparece en el primer libro de Samuel. Hicieron los deberes en el verano, ¿no? Se leyeron el primer libro de Samuel, ¿no? Sí. Qué bien. Bueno, sus risas no sé si son que sí o que no, ¿eh? Risas nerviosas de esas. Pero fíjense, mis hermanos, cuando vamos al primer libro de Samuel, nos damos cuenta de que Abner era el jefe del ejército. ¿De quién? De Saúl. ¿Quién llevó a David delante de Saúl en la batalla contra Goliat? Abner. Cuando David tuvo la oportunidad, mis hermanos, de acabar, la segunda oportunidad, de acabar con la vida de Saúl y tomó lo que es su lanza y su vasija, ¿saben a quién se dirige David hablando desde lo alto del collado? A Abner. Y le dice, tú que eras el hombre, el jefe del ejército, el que tenía que estar vigilando, esta es mi paráfrasis, ¿ya? Fíjate que no te has enterado de nada. Y posiblemente, mis hermanos, Abner estaba en la primera ocasión cuando David, acuérdense que se fue Saúl a cubrirse los pies, y ahí estaban David y sus hombres escondidos. ¿Y qué es lo que hizo David con la túnica de Saúl? La cortó. Y después le enseñó ese trozo. ¿Y qué es lo que dijo entonces Saúl en relación a lo que David había hecho? Fíjense en 1 Samuel 24:20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, y es muy probable que el jefe del ejército de Saúl estuviese allí, Abner, y escuchase de la boca de su señor que aquel que debía reinar, porque así Dios lo había prometido, era David. Y saben, mis hermanos, lo que es quizá lo terrible de esta arrogancia oportunista de Abner, es que es capaz no solamente de supeditar ese reino a su manera de hacer, yo levantaré, yo iré, yo juntaré, sino que, mis hermanos, es capaz de conocer la promesa de Dios en ese reino. Es capaz de citar la promesa que Dios dio a David.
Es capaz de tener todo ese conocimiento de lo que ese reino implica dado a David y usar esa promesa para su propio interés. Usar esa promesa para que lo que avance, mis hermanos, primeramente sea su agenda y su propio interés. Eso es lo que se llama, mis hermanos, el método Abner. Esto da para un libro, ¿ya? Escribir, oye, la gente escribe libros y pone el método en no sé qué, ¿ya? Pues el método de Abner, mis hermanos. Y es ese método de esta arrogancia, mis hermanos, oportunista, de ese orgullo que se piensa de que el reino puede ser supeditado y movido a los intereses de uno, que puede citar y conocer lo que es las gran promesas del reino y utilizarlas para sí mismo, mis hermanos. ¿Saben? Hay muchos Abner sueltos por ahí. Muchos Abner, mis hermanos, que no se vuelven al reino de nuestro Señor Jesucristo por la gracia eficaz de nuestro Dios, sino muchos que se vuelven al reino de Cristo Jesús, mis hermanos, por puro interés, para que lo que avance sea lo suyo y no, primeramente, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero saben que este método Abner, mis hermanos, es una palabra de advertencia a todos nosotros. Porque, mis hermanos, en esa arrogancia oportunista no debemos caer. De pensarnos, mis hermanos, de que quizá el reino de nuestro Señor Jesucristo podemos supeditarlo a nuestros intereses y a nuestra manera de hacer. Y de que podemos conocer las promesas de Dios, las promesas de su reino, incluso citarlas, incluso cantarlas, mis hermanos. Pero al final, mis hermanos, conociendo esto, usarlo a veces para que lo que avance es más lo que a mí me importa que no la gloria de mi Señor Jesucristo. Es una palabra de advertencia el método de Abner. Pero saben, hay una tercera cosa que es la que más me gusta a mí. Una de cal y una de arena. Que, mis hermanos, aún y la arrogancia de ese hombre, aún y la arrogancia oportunista de este Abner, ¿saben lo que avanza, mis hermanos? Lo que avanza es el reino de Dios. Aún y cuando ese hombre tenía sus propios intereses y tenía su propia agenda, mis hermanos, Dios en su providencia sublime, mis hermanos, tomando esa arrogancia de ese hombre, mis hermanos, utilizó lo que se llama una causa secundaria. Se llama así en teología. Una causa secundaria, ¿para qué? Para que el propósito de que su reino en su rey escogido David siga adelante y acabe su reino siendo establecido en su rey. Y si para eso Dios en su providencia tenía que usar los planes arrogantes y oportunistas de ese hombre, Dios los usa para que su voluntad y reino se lleve a cabo. Y fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos aquí, pero lo vemos de una manera sublime, mis hermanos, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. La sombra de ese reino que aquí vemos se cumple en Cristo. Y aun y cuando, mis hermanos, hubo aquellos fariseos y saduceos, arrogantes y oportunistas, que no se ponían de acuerdo el uno con el otro, pero que vieron la oportunidad de ponerse de acuerdo para crucificar a Cristo, mis hermanos. Aun y cuando vieron en uno de los discípulos, Judas, que tenía más su interés, aun y cuando era de los discípulos de Cristo, aun y cuando podía preguntar sobre el reino de los cielos, aun y cuando sabía la enseñanza de Cristo, tenía más el interés en la bolsa del dinero que no en otra cosa. Y cuando vieron la oportunidad de tomar a este para que traicionara a Cristo, aun y cuando vieron la oportunidad en el día que Pilato se presentó y dijo: ¿a quién queréis que os libre? ¿A Jesús o el otro quién era? ¿A quién queréis? Vieron la oportunidad. Suéltanos a este, un ladrón, mis hermanos, justamente condenado. Y aquí está la oportunidad. Crucifica a Cristo Jesús. Aún y cuando había aquellos arrogantes oportunistas, mis hermanos, el reino de Dios siguió avanzando. Y Cristo fue crucificado en la cruz, pero resucitó como Rey victorioso. Y mis hermanos, eso saben es glorioso.
Es glorioso porque uno a veces puede ver, mis hermanos, que hay situaciones que uno dice, parece que esto se acabe. Incluso a veces uno, mis hermanos, puede caer, me pongo yo personalmente, en esa arrogancia oportunista de Abner, pero doy gracias a Dios, ni que aún ni mi arrogancia oportunista, ni mis intereses a veces, ni mi propio orgullo son capaces de parar la promesa del reino que Dios ha establecido en nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nada que vaya a parar esto. Y este reino, el medio por el cual sigue adelante, es por esa arrogancia oportunista de este hombre. Ni eso, mis hermanos, para el establecimiento del reino. Pero se establece también por medio, fíjense, del establecimiento de la justicia. Si vemos la arrogancia en este hombre, pero ahora vemos cómo se establece por medio de la justicia. Y fíjense que aquí, mis hermanos, es cuando algo bien extraño pasa. Ahora tenemos que entrar un poquito más en el texto y en lo que sucede entre Abner y David. Y va Abner, ya que se ha cambiado la chaqueta, ya, este hombre no tenía problemas, ¿eh? Se cambiaba la chaqueta rápidamente con tal de mantenerse, mis hermanos, en el poder, ¿ya? Esto me suena. Pero fíjense, mis hermanos, que va entonces, sí, bueno, va a David, le manda mensajeros y dice, quiero hacer un pacto contigo. ¿Ya? ¿Y saben qué es lo sorprendente? Que David, mis hermanos, acepta el pacto con ese hombre que por años ha estado en guerra contra él. Y es que David, mis hermanos, saben, era un rey sabio. David lo acepta porque David tenía claro una cosa, de que la promesa le había sido dada a él. Y David entendía que aunque este hombre pudiese tener una agenda secundaria por ahí, mis hermanos, sí o sí estaba trabajando para el reino. David era sabio y dice, bueno, lo que quizá por años de guerra no se ha conseguido, quizá ahora con política se consigue. Y lo acepta. Era sabio, pero no era nada tonto, ¿eh? No era tonto David. Y David le pone una condición. Y la condición parece súper extraña. Dice, oye, no me verás ¿hasta qué? Hasta que Mical, mi esposa, me sea devuelta. Eso es extraño lo que pide David. Pero fíjense que esa condición es tremendamente importante. Fíjense que hay una distancia entre Abner y David. Si se han dado cuenta, en este texto hay una agencia de mensajería impresionante, mis hermanos. Mejor que la de Amazon, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que aquí se mandan mensajeros, ¿ya? Se mandan mensajeros. Y los primeros mensajeros son los de Abner a David. Y llega David y le dice, bueno, no me vas a ver. No vas a entrar delante de mi favor. Acuérdense que entrar delante del rey, mis hermanos, literalmente era entrar delante del favor del rey. No me vas a ver hasta que esta condición se lleve a cabo, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, cuando llegamos al versículo 13. Y David dijo, bien, es decir, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. David está poniendo las condiciones en ese pacto. David le está diciendo a Abner, oye, aquí el que corta el bacalao en el reino, aquí soy yo. Dice, pongamos las cosas, Abner, en su sitio. No vas a entrar en mi favor hasta que esto que te pido se cumpla. Bueno, es una prueba también de fidelidad en ese sentido, ¿ya? Pero aquí David está poniendo quién es quién en cada lugar. Y después, fíjense, entra otra vez la mensajería, mis hermanos. Y se manda mensajeros a Isboset. Fíjense, lean el versículo 14. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. ¿Ven eso de los prepucios? Mis hermanos, quedó bien grabado, ¿ya? Pero básicamente manda mensajeros David. Y manda mensajeros literalmente a Isboset en su nombre. ¿Saben lo que está haciendo aquí David, mis hermanos? Está haciendo un movimiento muy inteligente. David no deja que Abner sea el que haga el trato. David no deja que Abner sea el hombre del día y se pueda poner alguna medalla, mis hermanos. No. Los mensajeros hablan en nombre de David
Y es como si David dijese, eso no es palabra de Abner, eso es palabra del rey que reina sobre la casa de Judá. Restitúyeme a mi esposa. Es decir, David está marcando, mis hermanos, el status quo de la situación en ese sentido. Abner, yo aquí soy el rey y tú es el que debes hacer esas cosas. Pero ¿saben que hay otra cosa de la petición de David? No solamente David establece lo que es el status quo ahí, sino con la petición David establece el fundamento de la justicia en su reino, de que va a ser un reino sustentado sobre la justicia. ¿Dónde vemos esto? Fíjense, pide a Mical. ¿Y quién era Mical? Su primera esposa. Pero Mical estaba casada, mis hermanos. Fíjense, hay un pobre hombre que después va detrás, mis hermanos, ¿siguiendo a quién? Siguiendo a su esposa. Fíjense el versículo 15. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Por lo tanto, Mical ahora estaba casada con Paltiel. Mis hermanos, ¿te dicen que la Biblia no es emocionante? Mis hermanos, esto es como una novela. Dices, oye, ahora el primer marido demanda lo que es a su esposa, pero su esposa está casada con otro y manda mensajeros para que se la devuelvan. ¿Qué va a pasar? Y fíjense que uno puede decir, bueno, es que aquí hay un problema grande. Porque según Deuteronomio 24, según la ley, ¿qué es lo que se decía? Que si algún marido, por alguna causa indecente en su esposa, ¿ya?, se ha divorciado de ella, dele carta de divorcio, de tal manera que puede casarse con otro. Y si ese marido la rehúye por cualquier cosa, entonces, Deuteronomio 24, el primer marido no podrá volver a casarse con esa primera esposa. ¿No podrá? Eso es lo que la ley de Deuteronomio 24 decía. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Este no es el caso de David. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, David nunca se había divorciado de Mical. ¿Por qué David había tenido que dejar a Mical, mis hermanos? ¿Se acuerdan en 1 Samuel? La tuvo que dejar, mis hermanos, porque había Saúl, su suegro, que quería hacer ¿qué con David? Que quería, mis hermanos, matarlo. Y David tiene que huir con Jonathan, con lo de las flechas, ¿ya? Tiene que huir, mis hermanos, y tiene que dejar a su esposa. Y entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que hace Saúl con Mical? ¿Saben lo que hizo Saúl con Mical, mis hermanos? Fíjense en 1 Samuel 25, 44. Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Es decir, Saúl dio a Mical por esposa a Paltiel, mis hermanos. Pero no porque David se hubiese divorciado de ella. Por lo tanto, ¿cuál era el problema? Si uno coge la ley, Mical todavía estaba legítimamente, ¿qué? Casada con David. Entonces el problema todavía más grande. Y si estaba legítimamente casada con David, estando Mical con Paltiel, ¿en qué situación estaban? En una situación de adulterio, mis hermanos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahora David, mis hermanos? Pide que su esposa legítimamente le sea devuelta. Y lo que hace David, mis hermanos, con eso es establecer justicia en esa situación. Es poner las cosas en su sitio. Sí, la historia es triste. Yo cuando leí esto, mis hermanos sí se la llevan. Y entonces tienes, mis hermanos, a Paltiel, ¿ya? A Paltiel, ahí corriendo detrás de su esposa, mis hermanos. Y Abner que le dice, vuélvete para allá. Y él, todo triste, llorando, se vuelve. Es triste. Pero, mis hermanos, más triste quizá tenía que estar David, bueno, aunque tenía unas cuantas esposas, ¿ya? Pero más triste tenía que estar David, mis hermanos, que, esto es otro tema, para otro día, ¿ya? Que, mis hermanos, su primera esposa todavía era su esposa, y por la situación que se había dado, había tenido, mis hermanos, que dejarla. ¿Y saben lo que hace aquí David, mis hermanos? Fíjense, pone las cosas en su sitio.
restituye lo que es esa justicia de acuerdo a la ley en su reino. ¿Se dan cuenta? Empiezan a poner el fundamento de lo que es ese reino. Va a ser un fundamento que no va a estar basado primeramente, mis hermanos, en el orgullo, en la arrogancia, sino que va a ser un reino, mis hermanos, cuyo fundamento va a ser la justicia. Cuyo fundamento, veremos, va a ser la justicia divina. La justicia que no viene de hombres, sino la justicia que viene de Dios. Y una justicia, mis hermanos, que tiene una misericordia impresionante. Porque cuando esto se da, ¿qué hace entonces Abner? Va a los ancianos de Israel y les dice, oye, poned a David como rey. Y después de esto, ya con Mical, va a David. Y fíjense lo que aparece en el versículo 20 y 21. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo, fíjense lo que hace David. David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré, iré y juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Un reino de justicia que es capaz, mis hermanos, de sentar en una mesa y recibir a uno que era arrogante, oportunista y orgulloso, pero es capaz de recibirlo y que por años había estado en guerra con David. Es capaz de recibirlo no como un enemigo, sino como un invitado de honor. Y sentarlo a su mesa. Y no solamente hacer eso, sino que cuando le despide, ¿lo despide en qué? Lo despide en paz. Es decir, lo despide con una salvaguarda, mis hermanos, de saber que Abner ahora no tiene que sufrir de que David haga algo porque está en paz con David. ¿Saben, mis hermanos? Yo leo esto y mis hermanos, yo quiero un reino así. Leo esto, mis hermanos, y yo quiero un reino con esa justicia. Y un rey, mis hermanos, que sea capaz de ejercer esa justicia. Y un rey, mis hermanos, que sea capaz de que aquellos que aun y cuando han estado por años en guerra con él, sea capaz de sentarlos a su mesa como invitados de honor y despedirlos en paz con su salvaguarda, mis hermanos. Y saben, solamente veo un rey y un reino donde esto es posible. Y solamente lo veo en el reino que ese reino de David apunta, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y pienso, mis hermanos, las veces que he estado en guerra con mi rey. Las veces, mis hermanos, que quizá ha habido este orgullo hacia mi rey. Las veces, mis hermanos, que no hubiese tenido el derecho de estar sentado en la mesa del rey. Pero el rey me recibió. Cristo nos recibió. Y Cristo nos despidió en paz con su salvación y con su salvaguarda. Un reino que se establece por medio, mis hermanos, de esta justicia. Pregúntate, ¿no deseas un reino así? ¿No deseas un rey así en tu vida, que sí conoce tus guerras, incluso hacia él, pero en su justicia es capaz de sentarte a su mesa y despedirte en paz? Esa es la manera, mis hermanos, como vemos que este reino va estableciéndose. Pero aún uno podría preguntarse aquí, pero exactamente qué tipo de justicia está implícita en ese reino. Y eso, mis hermanos, es el segundo punto. Somos testigos ahora, mis hermanos, de lo que es la justicia implícita en ese reino que va estableciéndose. Primeramente, mis hermanos, vemos que el reino un no grande, el reino no consiste en una justicia humana contraria a la divina. El reino aquí de David, que es el reino de Dios, no consiste en una justicia humana que es contraria a la divina. ¿Y dónde vemos esto, mis hermanos? Lo vamos a ver
sobre todo ahora en ese acontecimiento que empieza a partir del versículo 22 hasta el final del texto. Y es ese acontecimiento, mis hermanos, donde Joab, ¿qué es lo que hace con Abner, mis hermanos? Joab mata a Abner. Y fíjense que aquí es donde vamos a ver que este reino de David no consiste en justicia humana, que es contraria a la divina. Veremos cómo lo que Joab hizo es contrario a la justicia de Dios en la propia ley de Dios. Porque ahora en lo que son, mis hermanos, los versículos del 22 al 30, fíjense que nos encontramos que Abner es despedido en paz por David. Llega Joab con sus hombres y se entera de qué, mis hermanos. Se entera de que David ha despedido en paz a Abner. Y se enfada muchísimo. ¿Por qué se enfadó Joab, mis hermanos? Piensen, ¿saben por qué se enfadó? Porque Abner había matado a su hermano. Vamos la semana pasada. Lo había matado. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al capítulo 2. Fíjense el capítulo 2, el versículo 23. Y no queriendo él irse, se refiere a Asael, hermano de Joab. Dice, no queriendo él irse, lo hirió Abner con el raguetón de la lanza por la quinta costilla. ¿Por qué costilla le hirió? Quédense con esto, por la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espalda y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Abner mató a Asael, hermano de Joab, con el raguetón de la lanza, la parte final, no la punta, la parte final, y la lanza le salió por la quinta costilla y por la espalda, mis hermanos. ¿Sí? Esa es la situación. Llega ahora Joab y se da cuenta de que David ha despedido a Abner con paz. ¿Y qué es lo que le dice Joab al rey, mis hermanos? Le dice, ¿cómo has podido hacer algo así? Porque ese Abner vino por lo siguiente. Fíjense, vayan al capítulo 3, versículo 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Le está diciendo, es que este hombre ha venido con otra agenda, para engañarte en secreto. ¿Por qué le has dejado ir? Pero ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que va a hacer Joab? ¿Saben lo que va a hacer? Va a mandar mensajeros a Abner sin David saberlo, por la espalda de David en lo secreto, y va, mis hermanos, a actuar de la misma manera que Abner actuó. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre Abner y Joab, mis hermanos? No hay ninguna diferencia. Están actuando de la misma manera. Entonces, fíjense que Abner manda a esos mensajeros. Joab manda a los mensajeros. Abner le dice, oye, vente nuevamente para Hebrón. Y Abner se volvió. ¿Por qué se volvió a Hebrón, mis hermanos? Porque no tenía nada que temer. Le llegan mensajeros que no sabía de quién le venían. Por lo tanto, pudo interpretar que los mensajeros eran ¿de quién? De David. ¿Y por qué no tenía nada que temer Abner? Porque David lo había despedido en paz, con salvaguarda. Vuelve Abner a Hebrón. Fíjense, mis hermanos, que aquí la tensión es impresionante. Hay un baile de intereses y de egoísmos y de cosas aquí, mis hermanos. Bueno, se vuelve a Hebrón Abner y, mis hermanos, Joab lo intercepta a la puerta de la ciudad y se lo lleva aparte. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense el versículo 27. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él, en secreto. Y allí, en venganza de muerte de Asael, su hermano, escuchen ahora, le hirió por la quinta costilla y murió. ¿Por dónde le salió la lanza a Asael? ¿Por qué costilla? Por la quinta costilla. ¿Por qué costilla mató Joab a Abner? Por la quinta costilla.
¿Saben lo que es esto, mis hermanos? Justicia retributiva. O lo que se llama teológicamente justicia poética. Tú quitaste una vida por la quinta costilla, tu vida te es quitada por la quinta costilla. ¿Les suena esto? Eso, mis hermanos, es la ley del talión. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida. Por lo tanto, si paramos aquí, ¿saben? Podríamos decir que Joab actuó ¿de qué manera? Justamente, conforme a la ley de Dios, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, quinta costilla por quinta costilla. Pero actuó justamente Joab, mis hermanos, conforme a la ley de Dios. No lo hizo en ningún momento. ¿Saben por qué? Por varias cosas, mis hermanos. Por una de ellas, mis hermanos, por una de ellas. Porque fíjense que ¿dónde mató Joab a Abner? ¿En qué ciudad lo mató? Lo mató en Hebrón. Y mis hermanos, la semana pasada les expliqué que Hebrón era una de las ciudades principales de Judá como ciudad de refugio. Y la ley establecía que en las ciudades de refugio no podía ejercerse venganza y no podía matarse por venganza sin previo juicio. Fíjense, vayan a Números, mis hermanos, vayan a Números 35. Y fíjense los versículos del 22 al 25. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades y echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Es decir, la ley misma establecía que si alguien había matado, no por enemistad, sino sin acechanza, sin enemistad, si alguien había matado, en la ciudad de refugio podía refugiarse y no debía ejercerse venganza sin que hubiese previo juicio. Muy bien, ¿qué es lo que hizo Joab, mis hermanos? ¿Dónde mató Joab a Abner? En Hebrón, contrario a la ley. ¿Lo mató por venganza? Sí, contrario a la ley. ¿Lo mató con previo juicio? No, contrario a la ley de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Abner, mis hermanos, está actuando totalmente contrario a lo que es la ley de Dios. No está actuando, mis hermanos, justamente aquí, Joab. Y fíjense que hay mucho más, mis hermanos. Fíjense, esa idea del ojo por ojo y diente por diente, mis hermanos, eso sí es la ley de Dios. Pero Dios la dio para que se aplicase no personalmente por uno. Eran los jueces de Israel quien debían aplicarlo. ¿Saben por qué? Para evitar, mis hermanos, para evitar que uno se tomase la justicia por su mano y actuase con una justicia que donde lo que hay en ella es venganza, falta de compasión, falta de misericordia contra aquel que nada puede hacer, mis hermanos. ¿Hizo eso Joab, mis hermanos? Nada. Se tomó la venganza por su mano, sin misericordia, sin compasión, contra un Abner que nada podía hacer, estaba indefenso. ¿Saben por qué? Porque se volvió a Hebrón con las defensas bajadas, porque pensaba que era David quien le llamaba. Por tanto, fíjense que la justicia, mis hermanos, aquí de Joab es una justicia humana y contraria a la justicia de Dios. Y qué terrible sería, mis hermanos, qué terrible sería que la justicia del reino de nuestro Dios fuese este tipo de justicia. Falta de misericordia, falta de compasión y por venganza.
Pero ¿saben qué? La justicia de nuestro Dios y de su reino no consiste en este tipo de justicia, sino que consiste en una justicia divina, llena, mis hermanos, de misericordia. Y tengo que acelerar para en 5 minutos acabar. Aunque hoy tenemos aperitivo, así que si quieren sigo el mensaje en el aperitivo, ¿ya, mis hermanos? Fíjense, mis hermanos, la justicia del reino es una justicia llena de misericordia. Porque ahora en este texto, mis hermanos, lo que vemos es que cómo Joab actuó está puesto a la par en cómo David reacciona. Y fíjense que hay unas frases que son importantes aquí, mis hermanos. Fíjense la frase que vemos al final del versículo 26. Sin que David lo supiera. O, mejor traducido, mis hermanos, pero David no lo sabía. Es decir, Joab actuó sin que David lo supiese. El autor está dejando a David fuera de toda esta escena. Cuando David se entera, fíjense, mis hermanos, lo que David dice. Fíjense los versículos 28 y 29. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. ¿Qué está diciendo aquí David? Yo y mi reino somos inocentes. Nada tenemos que ver con este tipo de ¿qué? Con este tipo de justicia. Y le dice a Joab: caigan las maldiciones sobre ti. Que no haya ninguno que ande sin báculo, que no haya lepra. Es decir, son las maldiciones de Deuteronomio, de aquellos que actúan en contra la ley de Dios. Por tanto, fíjense cómo la justicia de David es contraria a esto, no va por ahí. Por tanto, ¿qué justicia es? Es una justicia, mis hermanos, llena de misericordia. Y lo vemos en el lamento de David. Fíjense, después, ¿qué es lo que hace David, mis hermanos? Bueno, después le dice a Abner: oye, poneros con cilicio. David va detrás del féretro de Abner, algo que era extrañísimo que un rey hiciese eso. Hizo ayuno David, mis hermanos, y todo el pueblo supo de que David no tenía nada que ver con ese tipo de justicia y con ese asesinato. Pero hay un lamento en David. Fíjense el lamento de David, mis hermanos. Los versículos 33 y 34. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. ¿Cómo describe aquí David a Abner? Dice: tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban con grillos. Es decir, no eras un reo condenado, Abner. Por tanto, tu muerte es una muerte ¿qué? Injusta, sin misericordia, sin compasión, por venganza. Todo el texto, mis hermanos, muestra de que David se aleja de ese tipo de justicia. Porque la justicia del reino, mis hermanos, será una justicia que va a tener misericordia y compasión contra aquellos, mis hermanos, que nada pueden hacer por sí mismos. Y fíjense que lo que vemos aquí, mis hermanos, esa justicia de Joab, que no es la del reino, y la justicia de David, que es la del reino, mis hermanos, es la sombra de esa justicia del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Escuchen ahora bien, mis hermanos. Esa justicia de Joab es la que deberíamos evitar como ciudadanos del reino de los cielos que somos. Y centrarnos en la justicia misericordiosa de David. Porque acuérdense cuando Jesús dio el sermón del monte. Mis hermanos, el sermón de lo que es el reino de los cielos. Les dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuese mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tipo de justicia? Y si leen, van a escuchar que Cristo dirá: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, como Joab, mis hermanos. Pero entonces Jesús dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Y a cualquiera que te ponga en pleito por la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te pide, dale, y que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y a cualquiera que te dice: oye, ve 1 milla conmigo, lleva la carga, ve con él 2. Y oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amarás ¿a quién? A tu enemigo. Bendecirás a los que os maldicen.
Oraréis por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Una justicia totalmente distinta. Esta es la justicia, mis hermanos, que debemos anhelar como ciudadanos del reino, porque es nuestra identidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de esta justicia del reino. Una justicia que no se levanta en lo que son, mis hermanos, vendetas privadas, venganzas privadas, intereses y orgullos, sino una justicia, mis hermanos, que se basa en la justicia del reino de los cielos. Esa es la justicia que recibimos en nuestro Señor Jesucristo. Una justicia, mis hermanos, que sí, que nos dice que somos pecadores, pero redimidos en Cristo. Que nos dice que somos culpables, pero declarados no culpables por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Con esto, mis hermanos, tengo que acabar. Sí, tengo que acabar. El último punto, pero voy a hacer de resumen. Y es que vemos, mis hermanos, la confianza en la justicia, en el reino que sigue estableciéndose. ¿Y cuál es la confianza, mis hermanos? Es el cumplimiento de esa justicia, el cumplimiento de esa justicia final, mis hermanos. ¿Saben lo que me llama la atención de este texto? Que David no pasó cuentas con Joab. David no pasó cuentas con Joab, mis hermanos. ¿Por qué? Fíjense, nos lo dice el versículo 39. Dice, yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Mis hermanos, David no pasó cuentas a Joab, porque David, mis hermanos, estaba deshecho. Porque había visto que quizá las esperanzas de su reino se caían con este hombre que había sido asesinado. Porque David había caído desencajado, mis hermanos, por esa justicia vengadora y falta de misericordia. Porque esos hijos de Sarbia eran duros, mis hermanos, y a veces uno, ¿sabe?, se encuentra en estas situaciones. Que uno ve, mis hermanos, cómo a veces la justicia que se ejerce nada tiene que ver con la justicia del reino de los cielos, sino que es una justicia humana, falta de misericordia, mis hermanos, y uno queda desencajado. Y queda sin fuerzas. Y más cuando aquellos que actúan así son tan duros como los hijos de Sarbia. Pero ¿dónde está la confianza de David, mis hermanos? Fíjense. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. ¿Saben, mis hermanos? David sabía algo. David sabía que Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado de muchos. Pero David sabía otra cosa, que Dios no dará por inocente al culpable. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 4. Esa justicia se estableció con juicio. ¿Saben qué, mis hermanos? Lo que vemos aquí, lo vemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que vemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos? La justicia del reino de Dios. Dios no tiró para atrás su justicia por nuestro pecado. Dios no escondió su justicia y juicio. Mis hermanos, Dios juzgó, pero aquí está lo sorprendente, al inocente en lugar del culpable. Y ejerció su justicia, mis hermanos, y habiendo juzgado al inocente que moría en lugar del culpable, hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿qué es lo que fluyó a nuestras vidas? Misericordia, perdón y esa justicia que nos declara perdonados y no culpables. Mis hermanos, llegará el día en que Dios va a poner las cosas en su sitio. Y Dios quiera que ahora puedas entender ese reino que se establece y que se cumple en Cristo y acudir a Cristo Jesús. Mis hermanos, podamos vivir como ciudadanos del reino que somos a la luz de esa justicia preciosa del reino de los cielos.